Jordi, buenas tardes. Buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí Bueno, pues estamos. de entrada muchas gracias por esta invitación. Es el 44 Spoiler Live que hacemos en Torre Barrina. Son unas charlas que, bueno, pues mira, producto de este mal sueño que estamos viviendo en forma de pandemia, nos sirven para aproximar a la gente que tiene relación con Torre Barrina, ya sea de directa o de forma indirecta, porque hoy veremos que Abel Castro tiene muchas relaciones con Torre Barrina desde muchos puntos de vista distintos, no solo el del cine, sino también pues aspectos laborales personales que también han servido para desarrollar actividades en Torre Barrina. De entrada, a ver cómo estás, porque todo el mundo, cuando hemos iniciado estas conversaciones, siempre hablamos un poquito de cómo nos está afectando pues este mal sueño de la pandemia, ¿no? Siempre dejando claro que hay gente que lo está pasando mal, sobre todo la gente pues que nos ha dejado en este camino, la gente que ahora está sufriendo consecuencias sanitarias, también laborales, sociales, etcétera. ¿Cómo lo está viviendo Abel Castro esta situación? Bueno, yo, por suerte, una cosa, Jordi, ¿necesitas que ponga cascos o No, está no, se bien oye así? bien. Perfecto, Ahí. se oye bien. Sí, sí. Yo, por suerte, tanto a nivel laboral como familiar, bien, bien, no tuve ningún problema. Yo, como trabajo en el ámbito sanitario, ya me han vacunado. Gracias a Dios a mis padres también, que son ya muy mayores. Y bueno, en la familia y en mi entorno cercano no hubo ninguna consecuencia mayor, ¿no? A nivel laboral fue duro. Yo sabes que trabajo con discapacidad intelectual y el hecho de estar confinados, el hecho de administrar eso fue realmente duro para mí y para mis compañeros, pero sobre todo para ellos. Pero bueno, yo creo que se van encaminando las cosas y poquito a poco vamos saliendo. Eso es lo que deseamos, ¿eh? Porque realmente era inimaginable. Esto ni en un guión de película uno puede tener una idea. Todo y que se han hecho películas, Sí. de pandemias y tal, pero yo creo que la realidad supera cualquier ficción, ¿no? Diríamos en esta situación, Abel. Ujú. Sí, yo recuerdo hace un año que me decían, al principio me decían, Abel, no tengas vergüenza, pon mascarilla. No te preocupes, ponla, que te va a venir bien, no tengas miedo, ¿no? Y tal. Y a mí me parecía inimaginable ir por la calle con mascarilla. Vale, yo ahora trabajo con mascarilla y con un mono, el llamado EPI, ¿no? Y tengo que estar todo el turno así, tanto con la mascarilla, con el mono, como a veces gafas de protección. Bueno, esto era una cosa que no conocíamos, pero así es, así es. Bueno, Ujú. vamos a lo nuestro y como decimos, deseando que esto se vaya acabando poquito a poquito. Parece que estamos en Claro. la línea, aunque aún falta un Falta, recorrido falta. importante. Falta un recorrido importante y como siempre, prudencia, mucha prudencia y a cuidarse mucho. Diríamos que en este periodo de pandemia has tenido, Abel, no sé si la suerte o la desgracia de acabar. Digo suerte y desgracia porque sé que vosotros siempre sois los directores muy perfeccionistas, ¿no? Y has acabado, evidentemente no diremos nada de la película, pero has acabado una película, tu primera película, sabemos que durante mucho tiempo pues habías realizado distintos cortes, ya lo hablaremos, de los cuales hemos visto algunos en Torre Barrina, y has acabado tu primera gran película, ¿no? Mensajeros. No sé si estás Mensajeros. agotado, no sé qué sensaciones tienes ahora mismo después de finalizar este proyecto, que por cierto, cuando recuperemos normalidad, evidentemente veremos esta película en la sala polivalente de Torre Barrena con tu presencia. ¿Cómo estás ahora mismo? No, yo estoy un poco aliviado, ¿no? Siento, aunque os quede un poco feo decirlo, siento que me quité un peso de encima, ¿no? Fueron 4 años y 3 de esos años los llevé muy bien, porque era la acción, era ir a rodar, estar con los amigos, y lo llevé muy bien. El último año, año y medio de postproducción, me empecé a agobiar un poquito, porque eran muchos detalles y me di cuenta que hacer una película no es como hacer un corto, que es eso multiplicado por 20, ¿no? Y me agobié un poquillo con todos los detalles, todo el tema técnico, me tuve que comprar un ordenador nuevo y me agobié un poquillo, me agobié un poco, la verdad. Me sentí un poco como el repetidor de la clase, ¿no? Me sentí como que iban pasando los meses y yo no avanzaba, ¿no? Digo yo, ¿cómo lo haría otro, no? ¿Cómo administraría todo esto otro director o otra persona?
Y yo me sentía un poco así, como que no avanzaba, hasta que llegó un momento que vi la película acabada, ¿no? Hasta donde está ahora, que bueno, es prácticamente todo ya. Aliviado, pero y ahora hablaremos de mensajeros, pero ya con otro proyecto encima de la mesa, ¿no? Es decir, esto es como el dolor de muelas, ¿no? Que a uno le gusta. Claro, claro, yo creo que Mensajeros para mí fue, yo no fui a la escuela de cine y creo que Mensajeros fue mi escuela de cine, ¿vale? Y aprendí mucho de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Entonces, nada más acabar, que empecé a tener un poco más de tiempo, ya un poco en la recta final, me puse a escribir rápidamente y ahora estoy escribiendo algo, un largometraje también, y espero acabarlo vamos a poner en el plazo de un año. Uh -huh. Con todo lo que aprendí en Mensajeros, acabarlo más rápidamente, ¿no? Que sea un rodaje más ágil, no como Mensajeros que se fue prolongando y dilatando durante 3 años de rodaje, ¿eh? Que las actrices me decían, Abel, avísanos cuándo vamos a rodar para cortarnos el pelo. Como, pásanos algún fotograma porque yo tenía el pelo más corto, no lo tengo más largo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué has aprendido en este largometraje? Decías, he aprendido muchas cosas, había sido autor de muchos cortos, aquí tenemos especial, bueno, un especial cariño al corto Amantes, porque todos los cortos de Abel, yo diría que son muy sensibles, tratan mucho problemas humanos, bueno, los problemas que tiene cada día pues una persona que se levanta, ¿no? Yo creo que esto te hace especial en el sentido de que es un cine próximo, diría yo, ¿no? Que te puedes sentir reflejado en algunos momentos en tus producciones audiovisuales. En esta, ¿qué has aprendido a potenciar y qué has aprendido yo esto no lo repito porque realmente ha sido pues un fiasco, ¿no? A ver, creo que lo importante, lo fundamental es tener siempre las cosas claras y haber experimentado las cosas antes de ir a rodar, ¿no? Tanto en el ámbito del sonido como de la imagen. Mensajeros tiene muchos efectos visuales, cosas que son en postproducción. Vale, pues intenta experimentarlo, intenta tener las cosas claras cuando vayas a rodar, ¿no? Había veces que esto no era posible en Mensajeros por las prisas, porque se dilataba mucho todo. Por ponerte un ejemplo, uno de los actores, perdón, Ángel Héctor Sánchez, vino de Asturias a rodar. Entonces sus escenas las teníamos que comprimir en 3 días. Bueno, pues tuvimos que improvisar, ¿no? Tuvimos que rodar algunas cosas rápidas y tal, y eso fue lo que más costó en postproducción, porque al no tenerlo preparado se nota. Yo lo que aprendí es a tenerlo todo claro, a tenerlo preparado antes de ir a rodar, ¿no? Tanto la calidad que te va a dar la cámara, como dónde vas a almacenar los archivos, como cómo va a ser el sonido. Yo tengo de archivos 10 teras, que si no me equivoco son 10.000 gigas. Claro, yo esto no lo sabía antes de empezar, ¿no? Yo tenía mi disco duro y bueno, pues con esto ya estoy. Vale, acabé la película con 10 teras, 10.000 gigas. Claro, esto hasta que no lo haces no lo aprendes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que tengo ya ganado, ¿no? Cuando hablas de esa cantidad de material, claro, ¿eso qué quiere decir? Que has grabado más de lo que has necesitado, que has grabado sin necesidad, que has generado un material que al final te complica el hecho de la postproducción. Sí, yo grabo muchas tomas. Puedo grabar, de un plano puedo grabar 14, puedo grabar 20 tomas. No, ¿por qué? Porque yo cuando estábamos rodando, yo me decía, esta toma está bien, pero piensa, Abel, que nunca más la vas a rodar, Claro. ¿vale? Tienes 1 hora o media para rodarla y nunca más en tu vida la vas a rodar. Vamos a hacer todo lo que podamos. Entonces repetíamos y repetíamos, pero no por repetir, ¿vale? Vamos a hacerla más rápido, más despacio. Mira aquí cuando dices esta frase. Y tener muchas opciones, porque yo tenía presente que esto solo lo podía hacer una vez, ¿no? En estas condiciones. Y es a veces este egoísmo del director, no quererlo todo. Querer una toma buena, pero querer otra que sea más rápida y otra en la que, yo qué sé, que mires más a la actriz, ¿no? Y luego me encontré con muchísimo material que, claro, hay que revisarlo Claro. también.
Hay que Y pensar. esto quiere decir que en el próximo largometraje harás menos tomas y serán tomas más, por decirlo de una manera, más trabajadas anteriormente, ¿o no? ¿Eso quiere decir esto? Ahora te vas a planificar, oye, en vez de 14 tomas, haré 3, por si acaso. Ya, mira, tengo muchas ganas de hacer algo en plano secuencia, ¿vale? Mm. Rodar cada secuencia en un solo plano. No tengo muchas ganas, nunca me atreví y quizá con esta película lo intenté. Cada secuencia que sea un solo plano. Eso a lo mejor rodamos ese plano, lo volvemos a rodar 20 veces, pero cuando se acabe ese plano tendremos ya la secuencia, ¿vale? No Claro. tendremos que hacer más planos. Lo voy a intentar, a ver cómo sale. No, no lo sé. Lo voy a intentar. Aquí en Torrebarrina hay un director de cine que se llama Óscar Gómez, que Mm. además hace un taller, que ha hecho un corto en plano secuencia, que es Craft Café el Regalo, y ahora se ha atrevido con una película que se llama Dark Village. Lo digo porque si os queréis reunir, ya le diré que estás con esa ambición de hacer pues más planos secuencias que evidentemente pues luego aligeran un poquito el trabajo, eso está claro, ¿no? El tema de la película, los que hemos tenido la suerte, lo puedo decir, ¿no? Que hayamos visto ya la película y que te hemos visto trabajando en el corto, ¿qué dificultades crees que añade el largometraje a un cortometraje? Porque cuando hacemos cortometrajes siempre los directores queréis, evidentemente, reivindicar la figura del director del cortometraje, que siempre parece que, bueno, un corto, ¿no? Parece que el director tenga que ser, pues, medio director porque hay menos película, ¿no? Mm. Ahora que has hecho el largometraje, ¿qué sensaciones tienes? A ver, a la hora de dirigir realmente no hay ninguna. Dirigir es dirigir, hablar con los actores, con los técnicos, eso no hay ninguna. Lo que sí hay que cuando ruedas con poco dinero, tienes que emplear más tiempo y tienes que contar con la confianza y con el compromiso del equipo. En este sentido, yo no podría haber hecho la película sin el compromiso del equipo, ¿no? Estuvieron 3 años involucrados en la película, ¿no? 3 años involucrados. Y eso es la principal dificultad. Si un actor me dice, oye, Abel, mira, me voy a vivir fuera, no puedo seguir. Hubiera sido horrible, tendría que rodar todos sus planos, ¿no? Yo veo eso muy claro. Pues, si tienes un buen presupuesto, puedes concentrar el rodaje en un mes, en dos, en tres. Si no, tienes que rodar cuando puedas. Y eso significa compromiso del equipo, significa la mejor planificación posible, pero teniendo en cuenta tus limitaciones, ¿no? Yo eso es el problema que le veo. Yo, por ejemplo, un corto el verano que fuimos a la playa, lo rodé en 2 fines de semana y ya me pareció una barbaridad, ¿no? Rodamos hoy, bueno, el siguiente día nos vemos y volvemos a rodar. Bueno, hoy eso, en fin, tuve mucha suerte con mensajeros, ¿eh? Viéndolo Eh, ahora, puede haber fallado muchas cosas. Cuando dices 3 años, ¿eso qué quiere decir? Que de esos casi 1000 días, ¿cuántas veces fuisteis a grabar? Mira, Mensajeros tiene unas 25 escenas. Y de estas 25 escenas yo creo que tendrá fácilmente 10 localizaciones distintas. Eso suponía, no rodábamos en periodos muy largos, podíamos rodar como mucho 3 días, pero suponía acabar en una localización, esperar 1 o 2 meses e ir a otra localización. Por ejemplo, la casa donde vive la madre y la hija son 4 casas distintas. Vale, pues eso suponía, rodamos una escena aquí, vamos a esperar un tiempo porque a lo mejor la actriz se va de vacaciones o porque llega Navidad o por lo que sea, y cuando podamos vamos hasta otra casa y rodamos la siguiente escena a la anterior. Y eso es, por ponerte un ejemplo, rodamos en un hotel que cerraban en invierno. Nos dijeron, ir al hotel en invierno y podéis rodar el tiempo que queráis, pero teníamos que esperar a que llegara el invierno. ¿No? Claro. O sea, por decirlo de otra manera, teníamos que esperar a que acabara la temporada de verano, no la temporada de apertura del hotel. Bueno, eso consume tiempo, pero también agradecidísimo, ¿no? Que alguien te diga, oye, vete a mi hotel y rueda lo que quieras, a mí me da igual, no me pagues nada, quiero decir, estáis ahí solos.
Claro. Eso es una Bueno, maravilla. la ventaja es que económicamente te sale mejor, la desventaja es Claro, que claro, se puede incluso hasta perder el hilo de lo que estamos haciendo, ¿no? Que no se pierde el hilo, evidentemente, pero claro. cuesta, ¿no? Cuesta mucho, pues reemprender al cabo de 3 meses la actividad para estar como el día, como hace 3 meses, ¿no? Con la misma activación, Claro. con todo, ¿no? Debe costar muchísimo, pero por parte de todos. Trasladar todo el equipo, ¡buf! Claro, además yo pienso que esta es mi criatura, es mi hija, ¿no? Pero los técnicos o los actores, sobre todo, yo bueno, no me cansaré de agradecerles el compromiso que tuvieron, ¿eh? Porque ahí me da igual, quiero decir, yo es mi vida, es mi hija, ¿no? Es mi criatura, pero ellos se comprometieron de una manera impresionante, impresionante, pidiendo fiesta en los trabajos algunas veces, o empleando el fin de semana para esto, ¿no? Que a todos nos gusta el fin de semana desconectar y empleando el fin de semana. Luego, las localizaciones de mensajeros no eran fáciles, ¿eh? Rodamos en una montaña, rodamos en Rupit, que queda lejísimos, rodamos en un pueblo abandonado, Marmellar, rodamos en Tarragona, rodamos en una gasolinera en VIP. En Que VIP. en esa gasolinera sale Manolo, ¿eh? En esa gasolinera sale Manolo, sí, sí, hizo Eh, ahí un cameo, mi gran amigo Manolo. Dije, bueno, Manolo, tienes que, en fin, elevar el nivel estético del corto, de la película, perdón. Y es, sale ahí, sí, sí, es sí, que me, Manolo se apunta un bombardeo, Es que me hizo mucha gracia al tener el placer de poder ver Sí, la película. Digo, mira, ahí sale Manolo, otro director de cine, bueno, que ha hecho, creo, muchas labores de sonido en Mensajeros, y bueno, que sale de cobrador de gasolinera, no decimos nada porque es un personaje más, con una presencia, pero que no, que nada más, que una presencia importante. Y claro, eso quiere decir que en ese momento esa gasolinera la cerraron, ¿no? Supongo, para vosotros también, ¿no? no, no la cerraron, era una gasolinera, bueno, un tanto apartada y a veces pasaban coches, ¿no? Y cuando pasaban coches parábamos de rodar. Era un domingo por la mañana y yo creo que podían haber pasado 4 coches en toda la mañana. Pero Claro. eran súper amables y bueno, no, no tenían excesivo trajín en ese momento. Debo decirte que cuando empezamos a rodar, cuando llegaba el coche de los actores, el señor salía a ponerles gasolina. Digo, no, 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 no salga, que estamos rodando, no, ese no hace falta que la atienda. Y, y bueno, no, una maravilla, una maravilla, una maravilla. Se portaron súper bien, súper amables, trabajamos muy tranquilos y no, 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 no la cerraron, pero bueno, era un día, un domingo que nos dijeron, bueno, venir temprano y siempre suele haber menos tráfico hasta ahora, ¿no? Y en todas estas escenas, evidentemente, maquillaje, supongo, el tema de, bueno, pues un poquito de alimentos, todo esto, cómo lo pudisteis arreglar? Bueno, claro, todo, a ver, yo creo que Mensajeros debe mucho a la gente que colaboró con nosotros, ¿no? Debe mucho a la gente que nos prestó desde una masía hasta una gasolinera, pero todo lo que era el desembolso de dinero, bueno, corría de mi parte, ¿no? Muy al principio de la película hice crowdfunding, el tema este de crowdfunding, y bueno, sí saqué algo de dinero que también lo invertí en la película, pero bueno, básicamente todo lo que era el desembolso de dinero, pagar pequeños gastos como gasolina, comida, tal, corría de mi cuenta y bueno, solo faltaría, por Ujú. supuesto, ¿no? ¿Qué montante final, qué presupuesto, pues ha tenido que destinar Prefiero a pensarlo, ver, Jordi. ¿eh? Prefiero no pensarlo. Bueno, al final es aquello que decimos que para un hijo o una hija se le da todo, ¿no? Eso digo yo, prefiero no pensarlo, no sé, no lo sé, porque como fue después de tantos años, vamos a poner 7.000 euros. 7.000 euros. Sí, Bueno. sí, más o menos 7.000 euros. Bueno, lo que yo calculo, más o menos. No, no es tanto, pero bueno, ahí está, ahí está. Ujú. Bueno, sin cuantificar las horas que todos les habéis dedicado, que esto es otra cosa, ¿no? Sí, sí, bueno, y por ejemplo, todo el equipo de sonido, que son un equipo buenísimo, me lo prestaron, que tú ya los conoces, Manolo y Vicente, me lo Ostras, sí. prestaron, lo tuve años en casa y, bueno, esto claro, es impagable, ¿no? Yo también invertí en comprarme una cámara,
Bueno, todas estas cosas, todos estos detalles que van sumando. Y además, la música, que también veo que has tenido gente importante para realizar el tema de la música, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a los músicos, a Iván y a Eric, los conocí como hace, pues ahora 10 años, tranquilamente. Y me pasaron, los conocí por un amigo en común que tenemos, y me pasaron una pieza de música y les dije, oye, me encanta y es mucho del espíritu de una película que yo quiero hacer, ¿no? De una historia, quiero contar una historia y es mucho de esa sensibilidad que vosotros tenéis. Bueno, 5 años más tarde los llamé y les dije, oye, empezamos a rodar. ¿Seguís animados? Y os decía, bueno, vale, alucino que te acuerdes todavía, ¿no? De esto que habíamos hablado. Y la verdad que súper bien, súper bien. Se comprometieron mucho con la música, en fin, genial. De hecho, Eric me decía hace poco que antes de sacar la película quería ajustar un poquillo la música, porque al yo cambiar el montaje había cambiado un poco el tempo de la música, ¿no? La había movido un poco y que quería volver a ajustarla ahí. Pero un compromiso increíble, increíble. Se acaba de añadir a este Ya lo spoiler veo. José María Alejandre Salat. Me han dicho que muy mal, ¿no? Ahora está escuchando y dirá, fantástico, ¿no? Contar con, bueno, con todo el ramillete de actores que has tenido, pues supongo que muy contento, ¿no? José María es la amabilidad hecha persona. Es, bueno, es una persona con la que estás encantado de trabajar, ¿no? Dispuesto a todo, voluntario, amable. Es un poco la tónica de todo el equipo, ¿no? Pero José María es una persona excelente, y es que lo decimos a veces, ¿no? Es una persona excelente, da gusto estar con él, da gusto estar con él para hacer lo que sea, ¿no? Pero también para rodar. Yo te puedo decir que cuando fuimos a rodar a Rupit, yo contaba con él, no sé por qué, contaba con él, y le dije, oye, José María, llevarás tu coche el día del rodaje, por favor. Y me dice, a ver, pero yo no salgo en esta escena. Y digo, yo es verdad. Y pensé, puedes ir igualmente, y fue igualmente. No solamente para transportarnos parte del equipo en su coche. Bueno, sí, una maravilla, una maravilla. Todo, como todos, como Alejandra, como Carol, como Pasión. Bueno, y como tu ángel de la guardia, ¿no? Ángel Héctor Sánchez, que siempre lo tienes muy presente, ¿eh? Y Ángel es también una maravilla. A mí me encantaba, me encantó editar toda la película, pero sus escenas las disfruté especialmente, porque es un actor que coge muy bien el tono del personaje y trabaja con mucha profundidad, con mucha credibilidad en todo lo que hace, y da gusto, da gusto, da gusto verlo actuar. Lo malo, bueno, lo malo, no lo malo, pero el inconveniente en este caso es que él vive en Asturias y yo, bueno, yo a Ángel lo considero un hermano, lo considero parte de mi familia, pero no lo veo tanto como me gustaría, ¿no? Me gustaría verlo más a menudo, poder rodar más cosas con él o ayudarlo en lo que sea, ¿no? Porque él hace mucho teatro, hace tal, pues yo lo que pudiera ir con mi cámara me encantaría. Un poco lo que te decía de José María, pasar más tiempo, ¿no? Juntos. ¿Cómo se realiza el casting de mensajeros? Teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, ¿no? Que bueno, esto va a ser a largo plazo, que hoy os voy a llamar, que un día tendrás que traer el coche, que hoy tal. ¿Cómo consigues pues que esa gente pues se apunte o cómo los eliges, ¿no? Al final. Bueno, a casi todos los conocía de otros cortos. Ujú. Las únicas incorporaciones con las que nunca había trabajado es Alejandra y, y es Carol, la protagonista. En el caso de Alejandra, curiosamente yo había trabajado con su hija pequeña. Y un día, bueno, yendo a una obra de teatro en que salía no su hija, sino un amigo común que tenemos, la vi y la saludé. Y cuando estaba hablando con ella, yo pensaba, joder, es que es perfecta para el personaje. Y yo sabía que ella actuaba, ¿eh? Y dije, es que es perfecta para el personaje, pero yo no la conocía más allá de eso. Y hablé con ella y, bueno, me encantó la idea y bueno, pues nada, una maravilla, una maravilla. Y Carol, me faltaba la actriz protagonista. Yo tenía una actriz al final que no funcionó, y cuando conocí a Carol me gustó mucho porque conecta muy bien con esa parte sentimental, conecta muy bien con las emociones en las que se mueve su personaje, ¿no? El personaje de Carol se llama Esperanza
porque representa un poco eso, representa un poco la esperanza, ¿no? El dolor y la esperanza. Y conectaba muy bien con eso, conectaba muy bien. Yo me acuerdo que cuando estuvo aquí en mi casa y luego hicimos otro casting en un estudio, la grabé con el móvil y lo enseñaba a los amigos y decían, es que ella la tiene, Isabel, Es es que esta. esto es el guión, Mm. ¿no? Y es una maravilla, es una maravilla. Y los otros actores los conocía prácticamente de antes, o bien me los fueron presentando, ¿no? No, prácticamente no hice casting. Ahora que estabas hablando del guión, que es básico evidentemente en cualquier producción audiovisual, del guión a la realidad, ¿te sientes satisfecho? Es decir, al final has conseguido transmitir aquello que querías. Definiría un poquito, a mí me gusta, pues cuando voy viendo las producciones audiovisuales, ir apuntando cosas, ¿no? Y de mensajeros, decir que es una película fantástica o de ciencia ficción, diríamos que Sí, podría ser, sí, que tiene es elementos. que diríamos que es, lo digo en catalán porque no me encuentro la palabra, ¿no? Al naguit, ¿no? De buscar, no quiero decir más cosas porque si no, al final la gente Correcto. no la verá, ¿no? Pero de buscar respuestas o de buscar cosas, ¿no? Que a uno le pasa, ¿no? Eh, ¿Ha quedado bien reflejado todo lo que tú querías que plasmaste en ese guión en el producto final? Yo siempre digo que a veces que las cosas salen mejor que las planeas, ¿no? Porque yo, aunque lea el guión y aunque yo mismo me repase el guión y lo escriba, nunca me puedo imaginar cómo lo van a hacer los actores. Entonces, cuando un actor lee el guión, él interpreta el papel, ¿no? O sea, hay un segundo filtro. Entonces, cuando lo ves, dices tú, qué bueno, ¿no? Que le dio este toque que yo no me lo esperaba, ¿no? Y eso te alegra mucho, o simplemente la presencia física de un actor, ¿no? Yo, bueno, sabes que hay dos personajes que son una especie de agentes, y yo cuando vi a los dos actores vestidos, dije yo, aquí están, aquí está, ¿no? Con las pistolas, estos son los agentes. Claro, y esto hasta que no lo ves no te lo imaginas, ¿no? No te lo imaginas. Entonces, yo me siento muy feliz de cómo está todo reflejado. Me siento realmente muy feliz de el sol que hay en algunas escenas. Por ejemplo, la escena de la Masía, yo no puedo imaginar tener un entorno más bonito para rodar. O el Sal de Sayén en Rupit, ¿no? Que es una localización maravillosa. En ese sentido, cuando pones la cámara en marcha y ves que todo empieza a fluir, te sientes muy feliz. Y yo sí, yo hoy estoy muy feliz de esto. Me ha gustado la frase que un actor hace o mejora un guión. Esto es impresionante, ¿no? Es decir, Claro, claro, si aciertas con los actores, el guión que es de 8 pasa a 9,5. por supuesto. Es como si tú le das una partitura a un músico, ¿no? Cuando ves cómo la interpreta, aunque tú hayas escrito la partitura, dirás, coño, qué guay suena, ¿no? Y un actor al fin y al cabo, y lo digo desde el más profundo cariño, es un instrumento, ¿no? Cuando tú le das un guión y ves la voz es fundamental, la voz de un actor, los gestos, el porte que tiene, dices tú, hostia, qué bueno, ¿no? Está sumando, está añadiendo cosas al guión. Por supuesto que sí, por supuesto, sí, sí. Y se puede dirigir cuando ves que un actor está mejorando, un actor o una actriz, está mejorando un guión, la capacidad del director para seguir dirigiendo queda acotada o no. No, o sea, eso sería como el ego mal entendido, ¿no? Yo si un actor está haciendo el tonto o sé que no, o veo que no sabe el diálogo, me enfado, pero yo, por ejemplo, a veces me dijeron, Abel, ¿te importa que esta frase la diga de otra manera que me resulta más fácil? Adelante, ¿qué más me da? Claro. ¿No? Con tal que expreses lo que yo quiero expresar, dila como quieras. No, a mí me da igual, no tengo ese ego, digamos, mal entendido, ¿no? Aparte que todos los actores con los que trabajo son amigos. No, no, quiero decir, yo los conozco, sé que ellos quieren lo mejor para mí y para la película. No, no hay problema en eso, no hay problema en eso. ¿Dónde disfruta más un director en todo este proceso? ¿Dónde Abel Castro se ha sentido, por eso hago cine, por esos Mm, momentos? ¿En qué mm. momentos se siente más feliz? Hombre, en el rodaje, yo en el rodaje me siento más feliz porque es como yo en el rodaje acabo agotado emocionalmente, no tanto físicamente, pero acabo agotado emocionalmente. Son muchos altibajos emocionales, es lo que hablábamos antes. Cuando yo veo a un actor decir lo que he escrito, eh, emocionalmente te agarra. Y yo me acuerdo de volver del rodaje en el coche y emocionalmente ir agotado, ¿no? Esto es lo que más disfruto. Disfruto mucho en el montaje también, pero yo quizá en el rodaje, quizá podría
podría hacer que otra persona montara la película o podría trabajar con un guión de alguien, pero yo creo que rodar es fundamental. Es fundamental. Hombre, hablas del montaje, a ti te gusta montar. A mí me gusta mucho, sí, me gusta. He visto alguna entrevista que realmente dices que, bueno, que montar, que si no tuvieras la posibilidad de montar, no serías Abel Castro. Sí, 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 yo creo que el director tiene que estar presente en tres momentos, en el guión, en el rodaje y en el montaje, porque son los momentos en los que tú reescribes la historia. En el guión la escribes, en el rodaje la estás reescribiendo y en el montaje la vuelves a reescribir, ¿no? Por ejemplo, de Mensajeros hay escenas que quedaron fuera de la película. Bueno, eso es reescribir el guión, ¿no? Uh -huh. Y creo que es fundamental. Son momentos narrativos Uh y -huh. el director básicamente es un narrador, no tiene más. ¿Dónde se sufre más? ¿En el montaje también? No, sufrir yo creo que también en el rodaje. Yo creo que en el rodaje se sufre más. En Mensajeros yo sufrí muy poco, en el mal sentido, porque éramos todos amigos. Yo creo que en 4 años no hubo un roce, no hubo una pelea, ni una mala palabra. Pero yo hubo cortometrajes que sufrí mucho, sobre todo con algunos técnicos que no me entendía, sobre todo con directores de foto, sufrí mucho y lo pasé muy mal, sufrí mucho. También sufres cuando ves que la gente está de fiesta, ¿no? Y dices tú, bueno, nos queda media hora para rodar esto porque se va el sol y ves que están, oye, dame el Facebook, esto también me cabrea mucho y sufro cuando pasa esto. No fue el caso de Mensajeros, no fue el caso de Mensajeros. Digamos que la gente que había tenido estos comportamientos antes no llegó a Mensajeros. Igual no se perdieron nada, pero no llegaron a la película. Lo que sí que es cierto es que en el montaje estás tanto tiempo en el montaje que no sé si hay es como si tuviéramos que montar una mesa y la montaras 500 veces, ¿no? Que al final, evidentemente, siempre le encuentras alguna imperfección. Allí, Abel Castro se toma muchas tilas o no en el montaje. No, pero pasa esto, ¿no? Que en el montaje se te vicia mucho la mirada, porque ya lo viste muchas veces y acabas por no percibir acabas por no percibir un poco el sentido de la escena, ¿no? Estás viendo, anda, aquí se ve el micro, bueno, voy a taparlo, tal, vale, ya no se ve, pero te cuesta un poco conectar con la emoción, ¿no? Cuando lo ves algo, es como si escuchas una canción muchas veces, no te sugiere lo mismo que la primera vez. Y yo, bueno, por Navidad dejé la película, dejé de verla y hace un mes o así volví a verla y me gustó mucho más. No conecté mucho más con la emoción, conecté mucho más con diálogos que no me acordaba y me sorprendían. Y esto es bueno, ¿no? Porque si la ves tanto, se te vicia la mirada. No creo que sea sano tampoco. En Mensajeros siempre hemos dicho, los que hemos tenido la suerte de ver la película, que la trama, por decirlo de alguna manera, es sensacional. Además, es una trama que te obliga a estar enganchado hasta el final, que esto creo que es la esencia de las buenas películas, ¿no? Que hasta el final no se encuentra, por decirlo de alguna manera, el asesino, ¿no? Pero claro, los que te hemos conocido con los cortos, y esto ya lo hemos contado fuera de micrófono, por decirlo de alguna manera, no sé si se hace más lento el cine, precisamente por eso, ¿no? Que quieres llegar al final y no llegas, ¿no? ¿Has tenido esa sensación al hacer la película que a veces decías, buf, esto se me escapa porque hay más tiempo? No sé si lo explico bien, esa sensación. No lo sé, intenté un poco llenar cada escena, que cada escena funcionara por sí misma, ¿no? Que no hubiera escenas de transición o escenas de paso, que cada escena tuviera un sentido por sí misma. Cuando ves la película ves que a veces en las escenas un personaje cuenta una historia. Es algo que me gusta mucho, ¿no? Incluir una pequeña historia dentro de la historia. Y yo creo que cada escena tiene su sentido, ¿no? Individual y luego en el contexto de la película. En ese sentido, a mí no se me hace larga o no se me hace pausada. Pero bueno, también he de decir que quité una escena precisamente porque en ese sentido se alargaba mucho, ¿no? Había dos personajes que llevaban a un lugar y uno se ponía a hablar y a contar una serie de cosas que me parecía que quedaban un poco redundantes y que aburrían un poco, ¿no? Y en eso lo quité, pero yo en general, a mí al menos, veo que fluye bastante bien la película. Esto que Que dices mantiene el interés.
esto que dices de explicar historias dentro de la historia, a mí personalmente me ha gustado, me gustó mucho cuando vi el verano que fuimos a la playa, ¿no? Que hay un Ah, presente y un pasado, que son dos correcto, historias, ¿no? Y que fluye correcto. muy bien, ¿no? Que fluye muy bien y además se sobreponen porque van explicando por qué estamos ahora en la playa, ¿no? Que es Correcto. muy bonito, ¿no? Cuando hay esos paralelismos. No decimos nada más. Lo que sí que vamos a explicar es que, evidentemente, Mensajeros se va a estrenar en muchos sitios y en uno de ellos será en Torre Barrina cuando podamos disponer evidentemente, de la sala, no solo con 5 o 6 personas, que es lo que nos permite ahora la crisis sanitaria, sino con más gente para disfrutar de esta producción que realmente pues son 4 años. Y alguno puede decir, ¿y hoy por qué desde Torrebarrena están hablando con Abel Castro? Pues Abel Castro, evidentemente, hace muchos años que está en contacto con Torrebarrena, sobre todo por un corto que realmente es una maravilla, que es Amantes. Un corto que, por cierto, antes ya te he dicho, te quería pegar un calbot, como decimos en catalán, porque en tu página web no está colgado, ¿no? Amantes, para mí es una obra de arte. Yo no sé qué opinión tienes, pero bueno, es un relato fantástico, sensible, de retrobament, ¿no? A un pasado o a un presente, bueno, que no te lo esperas, ¿no? De dos personajes. No digo nada más porque si alguien algún día lo quiere ver. ¿Qué recuerdas de tus cortos que hemos visto aquí en Torre Barrina, de los 5 cortos o 6 que has hecho? ¿Cómo los ves ahora en la lejanía después de haber hecho pues la película Mensajeros? Bueno, cada corto fue una experiencia distinta. Yo creo que todas sumaron, ¿no? En todas fui aprendiendo cosas y todas sumaron. Cada corto fue una experiencia distinta. Quizá el que más alegrías me dio fue Gotas, que es el segundo corto que hice. Lo rodamos en agosto y en septiembre Ángel ya había ganado el mejor actor en un festival. Fue un corto que me dio muchas alegrías. Yo estoy orgulloso de todos los cortos. No tengo la sensación de que haya ninguno fallido. Puede haber alguno que podría estar mejor, ¿eh? Sin duda, visto ahora sobre todo. Pero no tengo la sensación que haya ninguno fallido y creo que aprendí mucho. Sin los cortos no podría haber hecho mensajeros, eso está claro. En todos tus cortos sí que hay esa componente, decíamos antes, no sé si melancólica, sentimental, todos son Mm, historias de personas, ¿no? sí. ¿Por esto te has dedicado al cine, para explicar historias de personas? Y historias que algunas acaban bien, como Náufrago, por ejemplo, y que algunas acaban mal, o muy mal, ¿no? Como aquella que matas a toda la familia, ¿no? Que esto es impresionante. Pero ¿por qué te dedicas al cine? Es decir, para explicar historias melancólicas, para explicar historias de gente. Bueno, yo algo que tengo claro es que soy un cineasta de vocación, ¿eh? O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo hay gente que es, ay, no sé lo que quiero hacer en la vida. Yo siempre supe lo que quería hacer. Lo que no sabía es cómo hacerlo. Ese es el problema que yo tenía, pero yo siempre supe exactamente lo que quería hacer. Yo quería hacer cine. Incluso hubo una época que yo escribía guiones y yo decía, a mí es que yo no quiero ser guionista. El guión es un complemento, pero yo lo que quiero es rodar, ¿no? Y un poco esto, lo que dices de las historias, pasa lo mismo con Mensajeros, son historias de gente solitaria que habita lugares solitarios. No verás una gran ciudad, no verás un sitio concurrido, todos son sitios solitarios, incluso Náufrago, que es en una ciudad, pero es de una persona que se queda encerrada en casa, ¿no? Y que se aísla de la ciudad. Todos son gente solitaria, gente que vive en lugares, pues un poco, pues eso, un poco solitarios, ¿no? Conviviendo con uno o dos personajes más. No es algo buscado, pero es algo que me sale así, no me sale hacer otra cosa. Es un poco mi De- estilo, por decirlo así, de alguna manera. y esas ideas, esos guiones, eh, se consiguen leyendo otras cosas, se consiguen yendo por la calle y mirando. Mensajeros, por Nunca, ejemplo, ¿de dónde surge esa idea? Bueno, no digo sí, más, pero ¿de dónde surge esa idea, no? yo no sé de dónde vienen a veces las ideas, no vienen de un sitio. Mensajeros yo creo que viene más de un sentimiento que de una idea, del sentimiento de que cuando no tienes esperanza en la vida, la esperanza puede venir por donde menos te lo esperas, por la persona que no conocías y un día te encuentras en la calle, o por esa cosa que te acordaste, ¿no? Cuando parece que no tienes esperanza, aparece algo siempre. Y nace de ese sentimiento, ¿no? Unido al cariño que yo siempre tuve por la ufología, por el tema de los ovnis y todo esto,
fui un poco reescribiendo muchas veces el guión, pero siempre con esa consigna, ¿no? Que trate de la esperanza. De hecho, durante muchos borradores el personaje de Carol se llamaba Sandra. Y dije yo, que Sandra no me dice nada, ¿cómo podría llamarle? Coño, Esperanza. Claro. Porque es la esperanza, ella representa la esperanza, ¿no? Más allá de toda certeza. Que al final, que en la escena final es espectacular, ¿eh? Todo se tiene que decir que es una escena espectacular. Me ha recordado una frase que hoy he escuchado que decías, cuando crees que todo ha terminado, es justo el momento que todo empieza, ¿no? Es decir, que a veces cuando uno ve que hay, es allí donde empieza, ¿no? Y recordamos, y lo quiero recordar porque realmente yo creo que es una de las cosas que te definen, y lo has dicho ahora, y lo tienes en tu página web donde están los cortos. Hacer cine no tiene formato, ni tiene estrategia ni tecnología, solo necesitas querer hacerlo y además hacerlo, ¿no? Esto es lo que acabas de decir hace nada, un minutito, ¿no? Cineasta por vocación, se trata de hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo como sea, hay que hacerlo como sea. Y ahora la tecnología te permite hacerlo con bastante facilidad, ¿eh? No es como antes que, bueno, Náufrago, que fue el primer corto que hice, fue tremendo, era tremendo. Tenías que alquilar todo el material, si no lo llevabas al día siguiente te lo volvían a cobrar otro día y cada día era mucho dinero. Hoy en día ruedas con un móvil si quieres, ¿vale? Entonces, el que no quiere hacerlo no tiene excusa, no tiene excusa, no tienes excusa ya para no hacerlo, si quieres hacerlo. Eso no quiere decir que tengas que ser prudente, ¿eh? No quiere decir que tengas que ir a lo loco, pero llega un momento que tienes que moverte, que tienes que mover el culo, porque si no, no lo vas a hacer, ¿no? Correcto, correcto. Es decir, por vocación, pero la vocación evidentemente tiene que llegar a la acción, porque Claro, tú puedes tener mucha vocación, pero si no haces nada, es como claro, si yo dijera que soy Messi, pero si nunca voy a jugar, evidentemente, pues nunca claro. sabré si tengo esa calidad o no, ¿no? Por cierto, que todas aquellas personas que están viendo este Spoiler Life, si quieren ver pues la producción audiovisual de Abel, aparte de ir a sus redes sociales, pues si vais a su página web, Abel Castro, poner cineasta, porque hay otro Abel Castro que a veces uno se puede confundir, que es fotógrafo, y que compartís un poquito pues de escena. Si ponéis Abel Castro cineasta, os sale ya la página web de Abel con todos los cortes. Por cierto, ¿tú te acuerdas del primer día que viniste a Torrebarrina? Me acuerdo perfectamente, me acuerdo que vino unas jornadas audiovisuales y dije, oh, qué sitio tan chulo, ¿no? No lo conocía, qué sitio tan bonito. Y cuando quería estrenar Los Amantes, os mandé un email y yo me esperaba un poco la típica respuesta, por decirlo así, institucional, ¿no? Bueno, buenas tardes, consideraremos su propuesta y tal. Y me acuerdo que me contestáis de una forma muy familiar, muy cercana, muy amigable y diciéndome, oye, pásate y nos conocemos y hablamos de... Y dije yo, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué amables, qué... Y siempre tuve esa sensación. Yo en Torrebarrina siempre estuve como en casa. Estuve siempre como en casa, feliz, a gusto. Y me duele que hace mucho que no voy, también por el tema este del COVID. Pero siempre que me reúno con Manolo, Vicente, que también son asiduos a Torrebarrina, lo hablamos, ¿no? Tenemos que ir aunque solo sea comer con Jordi o algunas jornadas. Sí, digo, bueno, llamemos a Jordi, vamos a comer con él o algunas jornadas o algo, porque sí, sí, siempre me he sentido muy bien en Torrebarrina. De hecho, para el rodaje de Mensajeros nos dejasteis la sala de croma una tarde entera y esto es una maravilla. Yo me acuerdo que estábamos rodando y rodamos 2 o 3 horas y me decía una actriz, Abel, ¿no crees que te cobrarán mucho por esta sala? Y yo digo, a ver, esta gente son majísimos, yo aquí no pago, son majísimos. Bueno, No, es importante sentirse a gusto en los sitios y en Torrebarrina es que a mí no me pudisteis tratar mejor nunca. Vamos. bueno, y el día que proyectamos Amantes, pues también fue un día majo. Fue bonito, fue muy bonito, fue muy Yo me bonito. acuerdo que hicimos una visión previa, ¿no? Ahora no me acuerdo, en una sala pequeña, ¿sí? Ahora no me acuerdo, ¿eh? No, fue la misma, la misma. En Fue la la misma misma. que proyectamos, hicimos una Vale, proyección, yo quería que estuviera bien el sonido, que estuviera bien la imagen, y perfecto, hicimos una perfecto. proyección y luego ya por la noche lo pasemos para el público, que fue, ¿no? Y la charla y todo fue una maravilla.
Lo que mucha gente no sabe, claro, Abel Castro pues tiene esta pasión de ser cineasta. No sé si con esa pasión se podría vivir, Abel, porque a veces hay esa balanza, ¿no? Que mucha gente va, sí, la pasión, y luego con pasión, evidentemente, no tienes un plato de lentejas, como se dice vulgarmente, ¿no? No sé si este es el punto más crítico, ¿no? Esa pasión que no pueda ser el modus vivendi, ¿no? Que no puede ser el modus vivendi para todos que tengáis esa pasión, evidentemente. Sí, así es, claro, es difícil vivir de esto, no, no lo sé. Yo, Mensajeros, ya siendo un largo, lo considero como, no sé, como un producto que hay que vender, ¿no? Pues hay una parte artística, hay una parte de ilusión, pero también lo considero un producto para vender. Y yo creo que se deben tomar así las cosas, ¿no? Tienes que hacer cortos un tiempo y cuando ya más o menos estés a gusto, hacer algo que, bueno, que puedas de alguna forma rentabilizar, ¿no? Porque todo pasa por poder que sea viable económicamente. Yo lo que hice con Mensajeros puedo hacerlo igual otra vez, pero no lo puedo hacer indefinidamente. Al final, si los cortos o el largometraje no tiene una financiación y no tiene unas ganancias, a largo plazo no vas a poder hacerlo, a medio plazo no vas a poder hacerlo. Pero el mercado de los largometrajes para mí es un misterio, ¿eh? Empezaré a conocerlo ahora con Mensajeros. Para mí es un misterio, no, no lo sé. Es lo más, no sé, lo más complicado, ¿no? El hecho de intentar mover pues los cortos y luego pues este largometraje es un recorrido con muchas penalizaciones, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo he hecho todo esto para que la gente lo vea y cuando se llega a ese momento, no sé si el mover el corto o el largometraje es una dificultad añadida a todo el recorrido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora cuando yo era joven, una película era un acontecimiento, ¿no? Y tenía un valor especial. Ahora las películas ya no son un acontecimiento, ¿no? Son más un producto de consumo. Entonces, que tengas una película, ahora mismo no quiero decir gran cosa, ¿no? Si la película no destaca por sí misma, todo el mundo hace películas, todo el mundo hace cortos, todo el que quiera hacerlos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer cortos, en los festivales había pocos cortometrajes. Bueno, últimamente en cada festival puede haber una avalancha de cortometrajes, Claro. ¿no? Entonces, esto también un poco encarece, por decirlo así, el producto, ¿no? En cuanto más oferta haya, quizá, bueno, quizá la demanda no, no es tanta, ¿no? Pero ya veremos, no lo desconozco. También tenemos muchas salidas, ¿no? Tenemos las plataformas, yo ya he mandado el tráiler a Filmin, a Amazon, tenemos plataformas, tenemos muchas salidas. Es un nuevo contexto en el que nos movemos y hay que adaptarse a él. ¿Y esas plataformas cómo responden? ¿De forma cariñosa y familiar o con... Bueno, debo decir que Filmin fueron muy amables. Yo cuando empecé a rodar les mandé el proyecto, un dossier, por decirlo así, y ellos me hicieron un precontrato para colgar la película. Contestaron y la verdad que muy bien. Antes hablábamos un poquito del tema de que uno no se gana la vida siendo cineasta y había una segunda parte en la que pues Abel Castro conoció también Torre Barrina con el uso de las instalaciones, como bien Claro. hablabas antes, pues es educador de salud mental, de discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. ¿Cómo también conociste esta segunda versión de Torre Barrina en el sentido de que, bueno, sí que somos un centro de proyección audiovisual y de promoción audiovisual, pero hay esa otra vertiente Claro. importante de innovación social, de aproximar pues a todos los usuarios, pues el mundo, por ejemplo, informático, de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo viviste esta segunda parte en Torrebarrena como mínimo de nexo? Porque realmente contigo llevábamos muchas negociaciones con Claro. distintos colectivos que vinieron a Torrebarrena. ¿Cómo también viviste esta época, Abel? Sí, bueno, sí, yo recuerdo que hace unos años trabajaba en una institución donde, en el ámbito de la salud mental, como ahora, pero en aquel momento hacíamos muchos talleres, ¿no? Para gente que estaba en proceso de recuperación, un poco de reinserción, ¿no? Y yo quería hacer uno de informática.
no bien de informática, sino más bien para que cada uno aportara pues conocimientos. Yo, por ejemplo, aportaba montaje, había otro que era un usuario que bueno, nos enseñaba a mover, nos enseñaba por redes sociales cómo moverse, hablábamos. Y claro, pero ¿dónde tenemos las instalaciones? Y dije yo, pues igual en Torrebarrina. Y que, oye, a lo mejor, comenté yo al equipo con el que trabajaba, a lo mejor Torrebarrina no nos las deja o no se presta a colaborar indefinidamente. Bueno, voy a hablarlo con ellos. Y como siempre, la respuesta que tuvisteis fue una maravilla. Y todos, hablo por los usuarios, se sentían súper a gusto, ¿no? De ir allí, de usar los equipos, de cómo nos tratabais, de lo a gustos que estábamos allí, de que tú pasabas a saludarnos. Eh, muy a gustos siempre, no todo facilidades. Ujú. Realmente son todo facilidades. Estamos en un momento, Abel, también, que igual la gente no es consciente, porque lo primero que ves es, pues bueno, la gente que está en las UCIs, la gente que se muere, etcétera, etcétera, el problema económico, pero ya están hablando que pues esta pandemia, este largo tiempo que estamos de pandemia, encerrados, bueno, con ciertas limitaciones que no las notas, pero que van haciendo mella en el cuerpo, que estamos en un periodo muy Sí, complicado y ya se están dando estadísticas de que una de cada 4 personas pues tendrá problemas de salud mental, una enfermedad como cualquier otra enfermedad y que a veces la tenemos como un estigma, ¿no? Ay, ¿no? Y que no, pues es como tener pues dolor de barriga o dolor de lo que sea. ¿Crees que estamos en un periodo donde y más que el otro día en el Congreso pues se hablaba de la salud mental y algunos banalizaron esa enfermedad? ¿Crees que estamos en un momento crítico en este campo y que realmente necesitáis pues toda la gente que os dedicáis a intentar pues que la gente que padece malaltía, enfermedades de salud mental puedan reinsercionarse otra vez en el mundo? Estamos en un momento complicado en este sentido y notáis que realmente hay más personas que tienen problemas en este sentido. que haya más personas no lo sé, pero que las personas que tienen una discapacidad intelectual o problemas de salud mental lo viven de otra manera, por supuesto, por supuesto. Piensa que para todos es difícil, ¿no? Pues para una persona con discapacidad intelectual no tiene las mismas herramientas que nosotros Claro. para afrontar una situación complicada. Yo he visto a usuarios, a pacientes que después de unos días de confinamiento se estaban desorientados, no sabían dónde estaban, no sabían dónde estaban, pierden referencias del exterior, ¿no? Se saca de su rutina. En la discapacidad intelectual es muy importante la rutina, seguir unas pautas. Claro, cuando tú cambias la rutina de una manera tan heavy, pues pierdes referencias y básicamente es complicado para todos y para la gente que tiene un poco estas herramientas, digamos, un poco tocadas o un poco perjudicadas, pues le cuesta mucho más, por supuesto. En este sentido. Con todo debo decir que son unos valientes, ¿eh? Hubo que hacer mucho trabajo de concienciación, explicar lo que era un virus, ¿no? Como algo que no vemos nos puede afectar y nos puede llegar a poner en una situación difícil, pero una vez que tomaron conciencia fueron unos valientes, ¿eh? Hablo por la gente con la que yo trabajo, unos valientes, de verdad. Y vosotros como tuteladores de esta gente, ¿cómo lo habéis vivido todo este proceso? ¿No? Porque, bueno, se habla mucho ahora de sí, bueno, ahora nos rendimos por ordenadores, telemáticamente, etcétera, etcétera. Pero claro, en estos casos supongo que la proximidad, el hacerte notar que estás allí es muy importante. Es muy importante mantener el tiempo ocupado, estar con ellos, sobre todo hacer mucho trabajo de concienciación. Yo como profesional debo decir que lo viví con mucho miedo, ¿no? Porque yo venía del exterior y del exterior es donde vienen los virus. Y un poco egoístamente pensaba que si hubiera contagiado a alguien no me lo hubiera perdonado, ¿vale? Claro. Ahora, bueno, ya lo vemos un poco a toro pasado, pero lo pasé muy mal, tuve mucho miedo, ¿no? Y bueno, yo me cambiaba antes de entrar, entrabas con el EPI, con las gafas, con todo, pero sobre todo no traer virus de fuera, ¿no? Todo lo que venía a desinfectarlo. Yo a veces llevaba de alguna manera, pues bueno, no sé, cualquier cosa del exterior tenías que tener, no podías meter nada en el centro, tenías que dejarlo todo fuera.
Pues con mucho miedo, la verdad. Es algo nuevo y algo repentino y algo que puede traer consecuencias fatales. Claro, te sentías como una bomba, casi casi, ¿no? Una bomba de relojería, ¿no? Que entrabas en los sitios igual, pum, ¿no? Es que es eso, es eso. Cada vez que coges el teléfono lo desinfectas y, oye, qué pesado, Abel, ¿no? Porque cada vez que... Es así, vamos a hacerlo así. Cada vez que, no lo sé, no te puedes quitar la mascarilla, evidentemente. Cada vez que te sientas en una silla la desinfectas. Bueno, es así, hay que extremar las precauciones. Y las administraciones se han portado bien, y no quiero señalar a ninguna para que nadie se me ofenda, ¿no? Pero se Ujú. habla mucho de que en los inicios ha habido un poquito una sensación de abandono, ¿no? De sálvase quien pueda, y a partir de ahí sí que se han ido regulando las cosas, pero que ha faltado un poquito de previsión dentro, que evidentemente nadie se esperaba lo que ha pasado, ¿no? Pero vosotros que habéis estado en la primera línea de estas situaciones, ¿cómo lo sientes esto? ¿Que habéis estado un poquito abandonados o no? No, bueno, yo personalmente a nivel de material, a nivel no siento que haya estado abandonado ni mucho menos, ¿eh? Siempre hemos tenido protocolos de cómo actuar, siempre hemos tenido material más que suficiente para el día a día y sobre todo, bueno, eso y un poco a través de la coordinadora siempre hemos tenido muy claro cómo actuar, ¿no? Evidentemente, viniendo un protocolo de la administración. En ese sentido, yo no me, para nada, no me he sentido para nada abandonado. De hecho, a veces cuestionábamos, o yo personalmente me cuestionaba alguna de las restricciones, ¿no? ¿Cómo esta persona puede ir a trabajar pero no puede ir a ver luego a su familia? Pero bueno, son cosas que te cuestionas personalmente, pero yo comprendo que ante la duda hay que ser precavidos, ¿no? O sea que la respuesta es no. Yo no puedo decir que me haya sentido abandonado. Ujú. Por ejemplo, Vamos, esto que se decía de los sanitarios no digo que no sea verdad, que se cubrían con bolsas de basura, que eso es dramático y es indignante. Yo personalmente no lo he vivido, ¿eh? Siempre he ujú. tenido más material del que necesitaba. Vamos a acabar, y siempre que tengo la suerte o tenemos la suerte de reunirnos con Abel, pues cada uno siempre recuerda de dónde es, ¿no? Y Abel es de un sitio muy bonito, que aquellos que no pues habéis ido os lo vamos a recomendar, que es Asturias. ¿Teberga era tu pueblo? Ahora no me acuerdo. De Teberga. Es que verga, a veces me despisto. mi ¿Cuánto pueblo. hace, cuánto hace que no vas a Asturias? Claro, esa es otra, hace más de un año, hace un año y medio más o menos, y la última vez que fui no fue agradable porque fui porque operaban a mi padre. Uf, Y bueno, papá, te recuperas y en el verano nos vemos. Y este verano ya llevo un año y medio sin verlo, ¿no? Y sin ver a mi madre y a mis hermanos. Y esto es duro, es duro, es duro. Es duro también, pero te digo un poco lo mismo, claro. No me perdonaría, mis padres son muy mayores y no me perdonaría ponerlos en riesgo, ¿no? Porque ahora ya correcto. están vacunados y tal, pero siempre tengo muchas reservas. Ujú. Siempre tengo muchas reservas. Pero qué bonito es Asturias, ¿eh? Asturias es precioso, es precioso, 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 precioso. ¿Qué es lo que Echo de añoras menos. más? Bueno, añoro más a la familia, añoro más a los amigos, evidentemente, y añoro mucho, Jordi, el clima. A mí, en Cataluña, para mí hace mucho calor. Lo siento, yo sé que hay gente que es muy friolera. Yo añoro el clima, añoro un poco la lluvia, añoro los inviernos largos, la nieve. Eso lo añoro, ¿eh? Estos veranos que tenemos en los últimos años de 4 o 5 meses, que llega casi noviembre y todavía hace calor, esto a mí me cuesta mucho. No, si Añoro un poco el clima. si el invierno lo hemos perdido ya. Es decir, la gente que dice, Exacto, uy, que exacto. hace frío, ¿no? Si ahora hace frío 5 días. Que a veces por Navidad nos comemos el caldo que dices, madre mía, si estoy sudando para tomar el caldo. Pero bueno, bueno, pronto se podrá. Bueno, ahora estaremos un tiempo ahora con otra, bueno, encerraditos en nuestra comarca, pero bueno, esperemos que bien pronto podamos ir a los sitios que queramos, sobre todo porque, bueno, pues Asturias es muy bonito, y evidentemente si es para ver a la familia aún más, esto que quede aquí. De todos modos, Jordi, Cataluña ya es mi segunda patria, ¿eh? Yo llevo ya casi 17 años en Cataluña, o sea que ya puedo decir que bueno, que es casi mi segundo hogar, ¿no? Pero bueno, sí, sí, siempre se echa de menos a la familia, al todo tu entorno, ¿no?
Otro día dedicaremos un spoiler live dentro de unos años con Abel Castro de ese recorrido de Asturias a Barcelona, pasando por Hospitalet y volviendo a Asturias, porque a veces nos dejamos, y el otro día lo hablábamos con Matías Carenini, que también ha sido un gran colaborador de Torrebarrina, porque bueno, él vino aquí al Hospitalet pues habiendo recorrido media Italia, etcétera, etcétera, y ahora está en Chile, y le decíamos, ¿no? Como una persona, aquello que decimos de abandonar la zona de confort para pues afrontar proyectos, son experiencias que va muy bien explicarlas para que aquellos que lo escuchan pues no tengan ese temor a la hora de afrontarlas, que a veces hay un poquito siempre de inseguridad. Abel, ha sido un placer Lo tenerte mismo con digo. nosotros. Gracias por dedicarnos esta horita para hablar de mensajeros, para hablar de tus cortos, para hablar de tus experiencias en Torrebarrina. Y ya sabes que tenemos una cita, tarde o temprano, pero tenemos una cita para ver mensajeros en la sala polivalente y todos juntos pues disfrutar y si hace falta después compartir cubiertos con Manolo y Vicente. Esto, Muchas por gracias supuesto. por estar con nosotros, Abel. Jordi, estoy aquí para lo que queráis. Un abrazo. Y a toda la gente que nos ha visto y a los que nos puedan ver luego, que esto queda pues en la interface del Instagram de Torre Barrera, que sepáis que el próximo jueves pues habrá más Spoiler Live con más protagonistas como Abel Castro. A todos gracias. Abel, reitero, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Adiós. Adeu. Gracias.